La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo del doctor Omar Hurtado Rayuxen. Bienvenido. Honrado con la distinción que nos concede la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Muy agradecido de sus autoridades, la doctora Belkis Bigot y la vicerrectora Lisbeth Torcati. A petición de las autoridades de la Universidad del Magisterio, conversaremos brevemente sobre los tratados de Trujillo, firmados en 1820 entre el libertador presidente de la República de Colombia y el comandante del ejército expedicionario español, que tenía 5 años infructuosamente tratando de derrotar la causa independentista. Después de duros combates, el comandante español se siente impotente. Aproximadamente 2/3 de su contingente inicial había perecido durante los años que mediaban desde 1815. Además, se sentían agotados por combatir dentro de un terreno y con una población cuyas características todavía no dominaban a la perfección. Esto hace que el comandante español dirigiera comunicaciones al gobierno metropolitano para pedir refuerzos, bastimentos, pertrechos, vestimentas. Inicialmente, los ministros del rey español se desentendieron de esta petición. A final del 19 envían una escasa respuesta que muy poco logró aliviar las carencias de los monárquicos. Para 1820 se prevé el envío de una fuerza expedicionaria numerosa, bien apertrechada, pero interviene un elemento que hasta entonces no había sido tomado en cuenta. En la España que había clamado por la vuelta al trono del llamado deseado Fernando VII, era la España que había combatido contra el ejército invasor de Napoleón. Al calor de esta lucha, que los españoles llaman su lucha de independencia, había surgido la Constitución de Cádiz, de corte signo liberal, y eran estas ideas las que corrían por la península. El rey inicialmente parece adaptarse a ello, pero luego desarrolla toda una política de represión, de criminalización, de persecución, que produce una reacción comenzando el año de 1820.
En efecto, se subleva un contingente militar y civil que se conoce con el nombre de la rebelión de Riego y Quiroga, que logra presionar al rey, quien termina firmando la Constitución de Cádiz de 1812, en la que se estipulaban los principios fundamentales del liberalismo que impulsaban. Otro elemento clave es que esta rebelión apresa al comandante de la fuerza expedicionaria que estaba acantonada en las inmediaciones de su sitio de rebelión. Esto impide que la fuerza se dirija a América, lo que llena de desencanto al comandante español en lo que ellos llamaban tierra firme. Y luego los ministros, adosados a las tesis liberales, giran instrucciones a sus comandantes en América para que entren en negociación con los patriotas. Esto es criticado acerbamente por el comandante español, quien sostiene que no conocían ni la guerra, ni sus características, ni contra quién la estaban librando, pero admite que él debe acatar las instrucciones porque su oficio es el de la obediencia y el respeto. Así produce un intercambio con los comandantes patriotas, así, en plural, porque si bien se dirige al Libertador y al Congreso de Angostura, también se dirige a los comandantes en Oriente, a los comandantes en el Llano, a los comandantes en el Occidente, buscando crear una división entre ellos y tratando de captarlos para el objetivo fundamental que él planteaba, que era el de reconocerle los rangos militares, el de reconocer los territorios que los patriotas habían conquistado, bajo la condición de que jurasen la Constitución de Cádiz y enviasen diputados a las Cortes. Esto es rechazado. El vicepresidente resume ese rechazo cuando dice, frente a los emisarios que había enviado el comandante español, que todo lo atinente a la guerra es de la exclusiva incumbencia de su señoría, el libertador presidente. Es decir, los patriotas estaban actuando frente a un sólido concepto de autoridad que se venía conformando desde el año 16 en el exilio haitiano. Se producen los intercambios, se dan desencuentros. Hay un emisario que dice que los patriotas deben replegarse a sus territorios antes del inicio de hostilidades, lo que es rechazado violentamente por el Libertador, pero el propósito del comandante español era lograr los acuerdos. Finalmente se encuentran las delegaciones de ambos bandos en Trujillo y logran el 25 plasmar el armisticio, en el cual se establece que los contingentes permanecerán en los territorios que para el momento detentaban, para lo cual se traza una especie de gran rectángulo desde Lunares hacia el Orinoco, el Apure, el Portuguesa, la divisoria entre las provincias de Caracas y el departamento de Trujillo, hasta llegar al Mar Caribe. Se le da carácter libre para el intercambio de bienes y servicios, más no de pertrechos militares, a los puertos de Maracaibo y Cartagena. Se establece las condiciones para que contingentes de uno y otro, dependiendo de dónde permanecieran para el momento del cese efectivo del conflicto, pudiesen transitar por los territorios ocupados por el enemigo. De manera general, este es el armisticio. Pero tal vez el documento más significativo es el Tratado de Regularización de la Guerra,
que se elabora finalmente y se firma al día siguiente, el 26. Allí se establece que la República de Colombia y el gobierno de España desarrollarán la guerra a partir de entonces, como lo hacen las naciones civilizadas. Se establece trato para los prisioneros, para los heridos, para los que caigan en combate, para el reconocimiento y el respeto de la población civil, y se establecen los compromisos que ambos bandos deberían satisfacer en caso de que lo requiriesen para el tratamiento de los heridos, de los prisioneros. Se señalan las condiciones para el intercambio de prisioneros entre uno y otro, y se dice, por ejemplo, que quienes hayan desertado y sean posteriormente apresados no podrán ser sometidos a la pena capital. Estos son a grandes rasgos los dos documentos que se firman el 25 y el 26 de noviembre de 1820 en Trujillo. Al día siguiente se produce la histórica entrevista entre el libertador presidente Simón Bolívar y el comandante del ejército español, el mariscal de campo, don Pablo Morillo. Es una ocasión memorable. Se suceden los brindis, los abrazos festivos, la comida que el comandante español había mandado a preparar, el mutuo reconocimiento de virtudes entre ambos rivales. Esa noche inclusive pernoctan bajo el mismo techo, en el mismo cuarto, y al día siguiente se despiden. Posteriormente, Morillo, que había pedido su relevo por las razones inicialmente comentadas, se prepara para partir, dejando instrucciones que se defendiera fuertemente Puerto Cabello. Y curiosamente, el 17 de diciembre parte a España para cumplir compromisos personales, por ejemplo, materializar su matrimonio que se había efectuado por poder, reposar un tiempo y luego seguir al servicio de su majestad. Estos acuerdos fueron duramente criticados por parte de la oficialidad patriota, que no tenía la visión que tenía el libertador, que no tenía las grandes miras que tenía el libertador, pero este lo defiende, porque en esos documentos se dice claramente que la República de Colombia y el gobierno español, es decir, hay un reconocimiento de hecho formal para la República. Se dice que en ese momento cesa la guerra a muerte que había iniciado el bando realista en la medida que sepultaba la Primera República. Se logra un efecto colateral con el hecho de que Morillo se retire del campo de batalla. Años después, el libertador dirá en el diario de Bucaramanga que fue sumamente hábil, fue sumamente político, fue sumamente diplomático en estas circunstancias. Y eso se manifiesta desde la manera como organiza su séquito para la entrevista, la manera como aparece vestido y hasta la montura que llevaba. Esto desarma la soberbia del representante español y tiene que reconocerlo posteriormente en sus memorias. Los acuerdos de Trujillo, el armisticio y el tratado de regularización de la guerra son documentos que hoy en día guardan una enorme vigencia. Veamos el carácter que las guerras están tomando en otros territorios, carácter feroz, carácter inhumano, carácter sanguinario. Por eso se dice que sobre todo el armisticio firmado y el cual Bolívar señala que es digno del alma de Sucre, es el primer documento de esa naturaleza en la historia del mundo que abre el campo a lo que posteriormente se conoce como el derecho humanitario, los derechos humanos. Venezuela, Sucre, el Libertador, el Ejército Patriota marcan pauta en 1820 en esta instancia del derecho que hasta entonces no se conocían.
se consigue, repetimos, el reconocimiento formal de la República de Colombia. Se estatuye una manera más humana, con todo lo paradójico que parezca, de desarrollar la guerra, y lo veremos más adelante con los combates que ocurrirán a partir del rompimiento del armisticio. El Libertador se jacta de su gran logro, haber hecho desaparecer de la escena al capitán, al mariscal don Pablo Morillo, y dirá Latorre, quien lo sucedió no es Morillo. Hoy celebramos con júbilo el bicentenario de los acuerdos de Trujillo. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.